puedes tener en cuenta a los nucleótidos que están constituidos por una base nitrogenada, un carbohidrato y un grupo fosfato. Y que pueden ser, en cuanto a la base nitrogenada, púricas y sulfuricinas. El carbohidrato puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y que además estos nucleótidos pueden estar normalmente, se considera nucleócido cuando tiene dos elementos, la base nitrogenada y el carbohidrato. Es un nucleótido cuando tiene el grupo fosfato, y puede ser mono fosfato, o difosfato o trifosfato. Los enlaces sería entre la pentosa y la base nitrogenada, el enlace N-beta-glucosílico, entre la pentosa y el grupo fosfato, el enlace éster, y entre los grupos fosfato, el enlace anhidrito. Están distribuidos los nucleótidos en forma de escalera en espiral, en cuyo caso el pasamanos estaría conformado por el grupo fosfato, el paso por los nucleótidos y el contrapaso por el carbohidrato. Considerar que entre la adenina y la timina hay dos puentes de hidrógeno, y entre la guanina y citosina, tres puentes de hidrógeno. Ya para el caso del ARN se trata de una simple cadena, ¿no? En el ADN, la doble cadena, que corre sentido antiparalelo. En el caso del ADN es una simple cadena, y la gran diferencia pues es la presencia del uracilo, que reemplaza a la timina, que es propia del ADN. Con respecto al ARN, van a existir tres tipos de ARN: el mensajero, que se va a caracterizar por el que va a estar en la menor cantidad, y es aquel que se encarga de copiar el mensaje genético del ADN por un proceso denominado transcripción, ¿no? Sale del núcleo como heterogéneo nuclear, es decir, va a tener tanto intrones como exones, y para que se convierta en un RNA mensajero maduro, necesita eliminar algunas fracciones, algunos segmentos que son los intrones, ¿no? Una vez que ya lo tiene seleccionado al mensaje genético, en el extremo 3' se coloca una secuencia de polía, en el extremo 5' una molécula que le llamamos CAP, que está constituido por guanosina, fosfato de guanosina. El otro RNA es el ribosomal, es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? En un 80%. Está constituido este ribosoma por dos unidades, la menor y la mayor, y que va a ser propio de las células procariotas y de las células eucariotas. Es el lugar en la fábrica donde se produce la traducción, en otras palabras, la síntesis proteica. ¿No? Entonces acá vemos la cadena polipeptídica, que se da lugar por traducción, la unidad menor, la mayor, y por el medio estaría corriendo el RNA mensajero, que tiene el codón, y el tRNA, que es el que lleva el anticodón y que se complementa con el codón, y que estaría transportando al aminoácido que se requiere para la traducción. Acá tenemos el tRNA, el anticodón y el codón, y el dogma de la biología molecular. En primer lugar, tanto Watson y Crick, ¿no?, van a ser dos investigadores que han diseñado el modelo, ¿no?, de la disposición tridimensional del ADN. Pero fue Crick el que propuso este dogma central de la biología molecular, donde primero observamos la amplificación del ADN, conocido como replicación, luego copiar el mensaje genético que está dado por el RNA mensajero, por un proceso de transcripción, y luego la síntesis proteica, ¿no?, en el ribosoma, conocido por el nombre de traducción. Pero hoy en día sabemos que se ha variado este dogma central, ya que conocemos que existe una enzima adicional identificada por Temi, que viene a ser la transcriptasa reversa. Es decir, en otras palabras, el mensaje genético lo tiene el ARN, y
RNA de transcripción, el mensaje lo copia en el ADN. El ADN es lo que sucede con el virus, con los virus, por ejemplo, este del COVID, no, es un virus que tiene ARN, ingresa a nuestro organismo y lo que hace es, por la transcriptasa reversa, le manda el mensaje genético a su molécula complementaria que vendría a ser nuestro ADN, ¿no? Y que nos quedamos pues con el mensaje del ARN mensajero, y este es el que se va a replicar y va a quedar en nosotros, ¿no? Generalmente las células que parasitan tendrían a ser los linfocitos, ¿no? Que son un tipo de células blancas. ¿Cómo se produce la replicación? En otras palabras, la replicación del ADN. Esto generalmente tiene un modelo semiconservativo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que de la molécula, que es el DNA original, que le llamamos moléculas padres, por la acción de una enzima que es la helicasa, se abre, o sea, se rompen los puentes de hidrógeno, y vamos a tener una cadena que corre en el sentido 3', 5', y la otra que corre en el sentido contrario. Este modelo semiconservativo lo que hace es una primasa que va a colocar primers y que no va a tener mayor problema en la cadena que tiene el extremo 3', 5', ya que el modelo semiconservativo con las enzimas, ¿no? Hemos comenzado con la primasa, luego participa la polimerasa del tipo 3, que toma nucleótidos del medio, gracias al primer que es colocado, y de ahí viene la síntesis de toda la cadena hija para producir la amplificación. El problema se produce en la cadena contraria, ya que la acción de la polimerasa es en el sentido 5', 3'. Por lo tanto, si la cadena padre está en el mismo sentido, 5', 3', posiblemente no va a poder codificar, no va a poder introducir nucleótidos. Entonces, acá mencionamos a estas enzimas, la helicasa que abre la cadena, la polimerasa del tipo 3, la primasa, que están acá, la vamos a ver en el video, y la topoisomerasa, que una vez que tenemos a las cadenas hijas sintetizadas, la va a enrollar del tipo de escalera en espiral, ¿no? Acá tenemos las otras enzimas, primasa que adiciona el primer, que no tiene problema en esta cadena que sintetiza en el sentido 5', 3', ya que la polimerasa del tipo 3 adiciona nucleótidos haciendo crecer la cadena hija. El problema está cuando la cadena padre corre en el sentido 5', 3', y si la DNA polimerasa corre en el mismo sentido, no puede codificar, tiene que correr en sentido contrario. Para ello se vale de la primasa, que adiciona primers, que son cadenas de ARN. Y a partir de estos primers actúa la DNA polimerasa adicionando nucleótidos, pero lo hace de segmento en segmento, ¿no? Corriendo en el sentido 5', 3'. Y va a haber varios de estos primers en diferentes niveles, para lo cual va a actuar otra enzima que va a retirar a este primer, y ahí es donde actúa la DNA polimerasa, que rellena los huecos que han quedado por retirar los primers, y es así como vamos a tener a la DNA ligasa, que une los segmentos originales, estos segmentos acá que se llaman segmentos de Okazaki. Y de esta manera se produce la replicación semidiscontinua, ¿no? O semiconservativa. Acá tenemos las enzimas tal y cual las hemos detallado, ¿no? La helicasa es la primera, la segunda sería la primasa, la tercera es la DNA polimerasa, la cuarta sería la DNA polimerasa 1, y la quinta, la topoisomerasa, también conocida como quinasa. Y acá tenemos el video, esperemos que funcione.
ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de ocasal en dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. ¿Listo? Creo que bastante claro el video. ¿No? Y entonces a esta forma de replicación semidiscontinua o semiconservativa, pues ahí vamos a tener a los fragmentos de Okazaki, gracias a que la polimerasa tipo 3 solo sintetiza en el sentido 5', 3'. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de ADN necesaria, es que se va a producir la transcripción. ¿No? Y esta transcripción va a estar a cargo del mensajero. Para ello, entonces, a ubicar, va a usar al ADN molde y la transcripción se produce en 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. ¿No? Donde dijimos hace un momento que una vez que se termina todo el proceso, se adiciona el poliA y el 3',
y el CAP en el extremo 5'. Y acá tenemos el proceso, ¿no? La iniciación, entonces se va a dar cuando tenemos una RNA, ahora es una ARN polimerasa. Se va a ubicar en el sitio del ADN correspondiente al promotor, que se encuentra al inicio del gen. Y es ahí donde se une, ¿no?, la ADN polimerasa y comienza a copiar el mensaje dado por el ADN. La elongación pues se va a dar de acuerdo al mensaje genético del ADN, y la terminación se daría cuando se ha completado este proceso de transcripción, y donde hay que eliminar, recuerden que este ARN que sale del núcleo sale como heterogéneo nuclear, el cual deberá eliminar algunas secuencias que no corresponden a codificaciones del gen, ¿no?, que se denominan intrones. No, acá tenemos lo que hemos indicado cerca de la región promotor del ADN, es donde se ubica la ARN polimerasa y comienza a copiar el mensaje, ¿no?, en el momento de la iniciación. Se va sintetizando el ARN mensajero, el cual va a tener diferentes segmentos, para lo cual entonces deberemos eliminar todo aquello que no corresponde, y va a salir del núcleo el ARN ya maduro, al cual es al que se le coloca el poli-A en el extremo 3' y el CAP en el extremo 5', ¿no?, en la terminación. Igual acá tienen un video que lo podemos ver. La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN para que la información genética pueda ser utilizada por la célula. En los organismos eucariotas, la transcripción se inicia con la interacción del ARN polimerasa con el ADN en una región denominada promotor. Cuando ocurre esta interacción, las dos cadenas de ADN se separan y el ARN polimerasa cataliza la inserción de los ribonucleótidos trifosfato, con lo que se inicia la síntesis del ARN mensajero. Tras la transcripción de unos 30 nucleótidos, se añade un residuo 7-metilguanosina. La transcripción finaliza cuando el gen encuentra una señal de terminación. Entonces, el ARN se desprende y se le incorpora una cola de poliadeninas. Durante el proceso de maduración, al estar los genes fragmentados, se eliminan las secuencias sin sentido. El ARN mensajero procesado sale al citoplasma para ser traducido en proteína. Bien, eso es entonces lo que involucra la transcripción. La traducción, ¿no?, consiste pues en que se va a dar en el ribosoma, ¿no? La traducción se va a dar en el ribosoma, que es el que está constituido por dos unidades, la menor y la mayor, ¿no? Originalmente está desensamblado. Es ahí donde va a llegar el RNA mensajero con su mensaje genético, y en ese momento se produce el ensamblado, ¿no?, de las dos unidades, la menor y la mayor, y el RNA mensajero que queda por el medio de los dos. Y es ahí donde, de acuerdo al codón que lleva el RNA mensajero, se va uniendo el tRNA que tiene el anticodón y que va a arrastrar a los aminoácidos correspondientes, ¿no?, de acuerdo al mensaje. El mensaje, o sea, este mensaje va a estar dado por los tripletes, que los vemos acá, conocidos como codones, y que van a estar construidos por este método, o por el que tenemos acá, el más difundido, y creo que el más fácil de entender, vendría a ser el de este lado, en el que la primera base nitrogenada va a corresponder en orden horizontal, ¿no? Todos los de este grupo van a tener como base primera al uracilo, el siguiente a la citosina, el otro a la adenina y el último a la guanina. La segunda base va a estar dada igual, ¿no?, por grupos. La segunda, todo acá más bien así,
En el orden vertical, todos eran uracilo. En este segundo grupo, todos eran citosina, adenina y guanina. Y finalmente, la tercera base, casi se va a combinar en cada grupo, las 4 alternativas, ¿no? O sea, la primera filita, uracilo, la segunda citosina, la tercera adenina y la cuarta guanina.